Bueno, la verdad es que no estoy teniendo mucho tiempo para hacer doble video, los reels que corresponden a YouTube, a Instagram y a TikTok y los videos de YouTube. Así que he decidido hacer un libro, hacer un vivo, un poco contarles, porque les debía reseñas. Las reseñas que les debía son las de Abraza a la niña que fuiste y Colimba de Lucas Berrueso. Tengo otro libro que traje como ejemplo, que es el de Pablo Turco, porque hoy vengo a hacer medio, no sé si un análisis, pero bueno, un poco contarles lo que me pasó leyendo estos últimos libros, que fue lo que leí este y otro más. La mitad de junio leí este y lo que quedó de julio leí este. Obviamente son súper diferentes. Supuestamente esto te tiene que dar miedo o es de un género que de suspenso, no sé, acá dice, y con esto quiero ser muy puntual, ¿no? Porque acá dice terror. A mí no me causó terror, sí me causó tensión y tristeza, lo cual a los fines del escritor de un libro está bien, ¿no? Pero bueno, quiero un poco concentrarme en esto que me pasó, ¿sí? Entonces voy a empezar a desandar. ¿Qué me pasó con Abraza a la niña que fuiste? Bueno, yo me lo quería comprar porque es un libro que de Marta Segrelles o Segrelles, que está muy de moda. Ustedes como ven, yo le he puesto varias anotaciones con los post-it y en las anotaciones he, por supuesto, puesto cosas, ¿no? Este libro corresponde a, esperen que ya les digo, este libro corresponde al año 2026, o sea, es súper reciente, ¿no? Es una autora joven y es psicóloga. Lo que me pasó con este libro es que empecé detestándolo. Y quizás no sea una casualidad detestar un libro que dice Abraza a la niña que fuiste, porque creo que, vuelvo a reiterar esto, que los libros te encuentran cuando uno está viviendo ciertas situaciones, ¿no? Entonces me parece que el libro, y acá no voy a dar reseñas, sino voy a dar opinión, porque la verdad es que reseñar estos libros que me causaron muchas veces rechazo y me hicieron comprender algunas cuestiones de los escritores, sería no terminar siendo objetiva. Entonces, voy a dar mi opinión, que la tuya puede ser diferente y está perfecto. ¿Qué me pasó con este libro de Abraza a la niña que fuiste? Bueno, Abraza a la niña que fuiste es un libro escrito por una psicóloga, que es esta chica Marta, que va contando teorías, experiencias, teorías psicoanalíticas, teorías cognitivos conductuales, de un montón de ramas de lo que es la psicología. Con algunas me conecté porque claramente es un área que a mí me gusta mucho, el área de la psicología, por eso que cuando hace mucho tiempo atrás fui diagnosticada con depresión, o varias veces, siempre estudié mucho acerca de esto, del otro, de esta terapia, del otro, hice también diferentes terapias, entonces mucho lo entendí, mucho de eso lo entendí, lo adopté. Ahora, sí me pasó que es un libro que rosa lo moralista, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que el libro avanzaba, a mí me parecía que había cosas que eran como muy muy ficticias, ¿no? Es como, este es un libro donde hay ejercicios, entonces se puede tomar también como un libro de trabajo, que me parece un acierto de la autora. También me parece un acierto de la autora que en su voz haya puesto momentos donde ella dice y ella habla de, bueno, si este libro te está incomodando, te abrazo porque es que algo te está tocando. Yo, especialmente yo, utilicé Gemini para poder trabajar con el libro, ¿sí? Y un poco dialogar con el libro, ¿no? Ir haciendo mis anotaciones no solamente acá, sino tener
una conversación especial en Gemini para, para ver, como para no llenarme de este libro directamente, no me gusta, sino hay algo que está dialogando con este libro que me está incomodando. Yo creo que definitivamente la autora intenta hacer un buen trabajo, porque no le quiero dar con todo, intenta hacer un buen trabajo. Me parece que hay algo mucho del rango, de los ejemplos que muestran, del rango etario o de edad, que se me hace muy difícil a mí empezar a comprender, ¿no? Porque ella da muchos ejemplos de atendía a una paciente de 28, atendía a una paciente de 35, donde esta era la situación y aquella era la situación. A los términos ejemplificadores, eso está muy bien, porque quizás ella atienda a esa línea, ¿no?, de personas, ¿sí? Dentro de esas edades, digamos, ¿no? Me hubiera gustado que el libro contenga quizás un ejemplo de haber atendido a alguien de 60 años, alguien de 70 años, no lo sé, alguien de 50, alguien de 48, no lo sé, ¿sí? Pero bueno, eso es algo que a mí me hubiera gustado y que capaz la psicóloga en este libro no lo pudo abordar porque ella atiende hasta una edad específica o quiso poner ejemplos hasta una edad específica. Hace preguntas que son muy interesantes, pero se corre el riesgo de que si no tenés supraconciencia de que este libro simplemente es un ayudín, digamos, ¿no?, como un libro que te puede contribuir a comprenderte, se corre el riesgo de encasillarte en un montón de cosas, ¿no? Porque hay muchos cuadritos de esto es el apego evitativo, esto es el apego ansioso, esto es el apego desorganizado, esto es lo otro, ¿no? Es como, si tenés todas estas cualidades, coincidís en esto, ¿no? Entonces, ella misma también me gustó que haya dicho que hay que analizar un montón de otros factores, entonces eso lo rescato mucho. A mí creo que el libro cuando fue avanzando me interesaba mucho la teoría, ¿sí?, la teoría de los psicoanalistas o de las personas que traían, que estaban muy buenas, pero se perdió un poco la voz de la autora. Yo quiero escuchar a la autora a ver qué me dice, no solamente contar lo que le pasó en el consultorio, quiero saber lo que piensa. Y eso lo encontré recién a mitad del libro, porque ya estaba diciendo este libro no me cierra, no me gusta. Eso lo encontré recién a mitad del libro cuando la voz de la autora se expresa, cuando la voz de la autora dice, no quiero spoilear, pero bueno, habla de esto, de te abrazo, te comprendo, ¿no? Y para mí eso es un acierto en un libro que tiene mucha teoría y que está bien desde ese lugar. Algunas cosas me parecieron muy irrisorias y si tengo acá el ejemplo, se los voy a contar. ¿Por qué marqué esta parte? Porque la autora agarra y dice, bueno, ¿qué pasaría si un niño se quiere subir, por ejemplo, a un tobogán alto y le da miedo, ¿no? Entonces, da dos ejemplos. Dice, bueno, anda vos sola, sin miedo, dale para adelante, o está muy alto para ti, mejor que no. Entonces ella dice, si en una situación parecida escuchaste esta frase de boca de un adulto significativo para ti, reflexiona sobre qué diferente habría sido si te hubiera dicho, creo que quieres subir ahí, pero te da miedo. Claro, es normal, está alto, pero si te apetece, vamos a buscar una solución. ¿Cómo podemos hacerlo para que te sientas más segura al subir y tirarte del tobogán? No, gente, cuando yo leí esto quise dejar de leer el libro en la página 51, que por cierto no tiene mucho margen el libro, no tiene márgenes amplios, cosa que a mí me gusta mucho con márgenes más amplios. Entonces, eso a mí me molestó mucho porque como ese ejemplo da un montón, ¿no? ¿Qué adulto dice eso? Nadie, básicamente, o sea, contado con los dedos de la mano, no sé, no lo sé. Yo sí, a mí me sirvió para decir, bueno, capaz que he estado dando un ejemplo muy puntual, ese ejemplo es muy puntual de lo que debería ser perfecto que un adulto quizás le responda a un niño o a una niña o a quien sea, pero
Yo me acordé de mi mamá cuando íbamos a la cancha de chiquita que me decía, dale, subiste, trepate el alambrado, yo te ayudo, vos podés, yo te, yo te hago piecito, que piecito en Argentina significa como que te sostengo los pies, ¿no? Entonces, creo que la autora ahí, para mí, desde mi opinión, comete un grave error, que es, como este ejemplo que les di, establecer otros ejemplos que pueden caer en esto de, bueno, todo tiene que ser así, todo tiene que ser, como rozando, les diría, un pensamiento mágico que al fin y al cabo decís, pero ¿qué adulto habla así? ¿Pero dónde se habla así? ¿No? Capaz que si en ese ejemplo hubiera puesto, sé que está alto, sé, por ejemplo mi mamá, en mi caso, ¿no? Sé que el alambrado está alto, sé que hay no sé, que hay un montón de hinchas que también quieren subir con vos y te podés chocar, pero dale, yo estoy acá, yo te ayudo, yo estoy con vos. No es que no tenés que tener miedo, sino que yo te levanto, te doy la mano, te acompaño, que es básicamente lo que me dijo mi mamá en otras palabras. Si, de eso es real, ¿no? Si esto hubiera podido ser como expresado en el libro de otra manera, de esta manera, yo creo que nos hubiéramos encontrado con un libro mucho más humano y no tan encasillado en determinados lugares, ¿sí? Y a mí me parece que cuando pones este tipo de ejemplos, corres el riesgo de caer en como en una estructura que no existe porque nadie te enseña a ser padre, madre, adulto o lo que sea, lo vas aprendiendo vos en el camino, ¿sí? Eh, Ahora bien, yo finalicé el libro, a duras penas me costó mucho, pero sí es verdad que anoté muchas cosas y sí es verdad que dialogué mucho con el libro. Entonces, a mí me parece que el libro me haya incomodado, puede tener mucho que ver con esto de lo cual habla ella, que tiene que ver con estas heridas profundas de la niña interior, puede tener que ver con que realmente, como leo mucha literatura, hay cosas que no me gustan y esto no tiene nada que ver con la literatura, es un libro de autoayuda. Pero sí hay cosas que conozco mucho en profundidad por haber sido y ser neurodivergente, que es una palabra que medio como que está de moda y que todo el mundo quiere serlo, ¿no, gente? No está bueno ser neurodivergente, tenés un montón de cosas que no están buenas, ¿sí? No es vivir de joda, ¿sí? Pero creo eh, que pude dialogar y pude encontrar algunas cuestiones que me pudieron ayudar. Entonces, más allá de que el libro en general me parece que cae en algunos tecnicismos que no están buenos y que pueden encasillarte y que puede para muchas personas, si vos lees esto sin saber algo mínimo de teoría o te aburre mucho la teoría y no querés que alguien te hable de una teoría, sino que te hable de lo que le está pasando a ella, porque ella habla en un momento de lo que le pasa a ella, pero muy poquito, me parece que es un libro que peca demasiado en querer explicar algo que va más allá de si de 9 puntos tenés 3, encajás en esta etiqueta, que es algo que hacen mucho los psicólogos y las psiquiatras sin necesidad yo de atacar a nadie, sino por hacer una paciente que ha vivido eso, ¿no? Esta cosa de estos 9 tenés 5, perfecto, entonces encajás en esta etiqueta. No, gente, somos más que eso, ¿sí? Entonces, me parece que la autora, a partir de la mitad del libro, logra con su voz tener esa dulzura que por lo menos a mí me gusta y decir, bueno, no solamente me está mostrando y hablando de una técnica o de alguien que atendió, sino de una persona que siente, que te quiere ayudar, de una persona que lógicamente es empática, pero que sí es verdad que si yo tengo que ser sumamente crítica, este libro puede caer en esa estructura que no queremos tener y nadie quiere leer, ¿sí? Porque es surreal, es surrealista, es un cuadro no sé, Salvador Dalí, gente, ¿sí? O sea, nadie te va a contestar de esa manera, ¿sí? Entiendo que quizás mi vocabulario es muy rioplatense, entonces capaz que me chocó mucho encontrarme con ese tipo de ejemplos, pero está cargado de esos ejemplos. Por eso mi puntaje, como opinión para este libro, es un 2 de 5 romitas. No porque haya sido un libro al final que sea malo,
porque yo puse, es malo, es malísimo, puse muchas historias, pero después lo pensé y dije, hey, pero me hizo dialogar, pero me hizo comprender, pero me hizo enojarme, porque dije, este no es así. Entonces, creo que cuando un libro algo te causa, no merece un 0, merece algo, ¿sí? Y me parece que a los términos de lo que a mí me hubiera gustado encontrar, no, eso no se cumplió. Me hubiera gustado encontrar otra cosa, una autora quizás más realista, más conectada con lo mundano, en este momento donde quizás yo siento que es todo tan superficial y tan que te encasillan en lugares, y eso no pasa hasta pasado la mitad del libro. Y eso un poco asusta, y también como una persona que ha hecho tesis y papers que tienen que ver con cuestiones de psicología, y que ha realizado, de hecho mi tesis de grado está analizada, está creada, y mi tesis de grado es la comunicación respecto a cómo comunican los psicólogos o cómo comunica una revista que habla sobre neurodivergencias, ¿sí? Entonces, imagínense que no estoy hablando de alguien que desconoce, sino de alguien que ha hecho una tesis de grado respecto a eso y que ha hecho papers científicos respecto a cómo se comportan ciertas personas respecto a ciertos patrones de conducta, ¿no? Entonces, me parece que quizás por ese conocimiento, que otros lo pueden tener, siento que puede pecar de caer en una estructura que no está buena. Por eso le pongo 2 romitas, pero sí siento que si la voz de la narradora, si la voz de la autora, perdón, puede, voy a leer sus próximos libros, por supuesto, pero puede conectar más con su propia experiencia y con también abarcar a más personas, creo que puede tener un lindo mensaje esto. Acá estamos en vivo, obviamente esto lo voy a subir ahí a YouTube, pero sí, dice, estoy trabada en la página 33, no pude seguir leyendo, creo que le puse más expectativas que es la que debería y no lo estoy retomando. Claro, uno pone expectativas porque espera encontrarse con otra cosa y muchas veces cuando no querés que te hablen de teoría, sino que te hablen desde el alma, pasa eso. Particularmente yo vengo leyendo muchos libros de Gabriel Rolón. El próximo que voy a leer es un libro que me regalaron de Gabriel Rolón. Es un psicoanalista que te puede mencionar alguna teoría, pero que te habla desde el alma, que te habla desde otro lugar, que te tira frases que son impresionantes. Entonces, siento que eso marca la diferencia entre dónde acertó el autor y dónde quiso hacer un exceso de yo conozco y yo conozco, ¿sí? Es como me pasa a mí. Realmente, esto que les digo, lo pude disfrutar hasta ahí nomás, a partir de ni siquiera lo disfruté, pero bueno, como que pude ser más empática a partir de la página 100 y pico, y tiene 200 y pico de páginas, por tener un conocimiento previo. Si no hubiera tenido un conocimiento previo, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiera sido mi puntaje respecto a este libro? ¿No? 2 de 5 romitas. Gracias, Luli, yo también te extraño. Uno de los libros que leí, que nada que ver, y que me compré yo, fue Colimba, de Lucas Berrueso. Es un licenciado en letras y es profesor de literatura y semiótica. A mí el libro me dio mucha tristeza. En principio, a ver, cuando yo digo, lo escribió un licenciado en letras, lo escribió alguien que es profesor, que es de que da semiótica, que no sé, tiene mucho conocimiento seguramente, y se nota en el libro que hay un conocimiento en cuanto a cómo escribir. Digo, bueno, me voy a encontrar con algo maravilloso. Bueno, me encontré con un libro que no me gustó. Y acá, ¿por qué traje este libro? Porque quiero contarles lo siguiente. A mí me dijeron muchas veces en mis libros que yo escribí 4 libros en mi vida, de los 4 creo que nunca volvería a leer mis libros porque creo que la historia está muy buena, pero y la corrección, pobre la gente de Tinta Libre que se mató corrigiendo mi libro, pero creo que he avanzado mucho en la escritura
y creo que volver a leer mis libros sería como una tortura, ¿no? Pero uno no puede dejar a veces de compararse con algunas personas independientes, autores independientes o personas que tienen que trabajan con pequeñas editoriales y decir, bueno, la verdad que yo también he escrito cosas que no me gustaron, ¿no? De hecho, vuelvo a decir, nunca volvería a leer uno de mis libros y el próximo que estoy por sacar creo que es el más digno de los que digo, bueno, con este estoy conforme, pero seguramente cuando crezca más, o cuando me haga más vieja, diga, bueno, sigo escribiendo la misma mierda, no sé, perdón la expresión. A lo que voy es a que, esto lo digo por haber leído literatura y no desde el lado de escritora, pero también lo digo desde el lado de escritora. Es un libro que habla de la década de 1970 en Argentina, donde el protagonista Walter tiene que entrar a la colimba, básicamente. Servicio militar obligatorio que se estableció en Argentina en esa década, ¿no? O en esos años. La verdad es que es un libro que yo tengo dos marcas nada más, dos marcas donde encuentro que el protagonista realmente logra conectar con sus sentimientos. Hasta el momento me parece que el licenciado Berrueso lo que hace es escribir un libro con cero libertad y tratando de seguir todos los signos de puntuación, que todo esté perfecto. Y eso hace que muchas veces este libro, que tiene un trasfondo tan importante como es una herida argentina, se quede en un lugar demasiado también estructurado. Por eso lo que estoy dando es una opinión y no una reseña. Porque para dar una reseña, como bien me enseñaron, uno tiene que ser quizás un poco más objetivo. Y yo con estos libros no puedo ser objetiva porque hay cosas que me alteran, ¿sí? Que me alteran como escritora y me alteran como lectora. Porque son libros que no salen 2,50 pesos, que uno tiene que garpar. A mí nadie me manda ninguna colaboración, ¿no? Entonces es como que digo, ¿qué hace que el escritor, esto es de ediciones Trapezoide y es del año 2024, que creo, o 2025, ¿qué hace que el escritor esté tan estructurado? No sé, no leí otras cosas del escritor, que los diálogos sean tan duros. Yo como escritora, recuerdo los libros que escribí, también me centraba mucho en que los diálogos sean perfectos, ¿no? Hasta que un día entendí que nada tiene que ser perfecto y escribí el último libro, que es 4 minutos en el hielo, que es la imperfección pura. ¿Por qué? Porque me parece que que nadie habla así. Hay diálogos donde vos te das cuenta que nadie habla así. Y por otra parte, el personaje principal, Walter, que es la persona que entra a la colimba, que yo empaticé mucho con él, me hubiera encantado que tenga mucho más para dar, porque era un personajón, es un personaje donde si el escritor hubiera podido volcar todo lo que le estaba pasando a Walter, hubiera sido mucho, pero mucho mejor este libro. En el único momento que encontré ternura fue en el momento donde el protagonista Walter conecta con su perra, ¿sí? Con una perra que tiene, ¿no? Creo que lo que me hizo terminar este libro, a duras penas, porque me aburrió también, es que Walter termina estableciendo una conexión tan profunda con su perra, recordándola o siempre nombrándola, que yo siendo rescatista, ¿no? Como teniendo 3 rescue dogs, me hizo sentir que, bueno, había algo que yo tenía que seguir. Ahora, a los términos digo, es muy loco porque uno dice, wow, me voy a encontrar con algo grandioso y me termino encontrando con un libro que en ningún momento me dio miedo, pero que sí rescato que yo siempre rescato esto, cuando un libro a vos te provoca algo, es porque el escritor cumplió su función. Y a mí el libro me provocó mucha tristeza, mucha tristeza. Puede ser que tenga que ver porque escribió sobre los años 70 en Argentina, que es una herida que tenemos muy profunda. Sí, es lo mismo que si me voy a leer un libro de Malvinas. Me tocas una herida muy profunda, ¿sí? Entonces, obviamente,
hay cuestiones que me dan tristeza. Para mí el final, que no los voy a spoilear por si no lo leyeron, es un final hermoso, pero también durísimo. Es como para llorar, ¿sí? Perdón que les diga esto, si lo quieren leer lo pueden leer. Pero me pareció, primero, que no está libre de errores ortográficos, que eso puede pasar y está perfecto, y yo no me voy a poner ahí en moralina de eso porque mis libros deben estar llenos de errores ortográficos, pero sí me pasó que no terminó de fluir el personaje perdió profundidad, el personaje no me terminó de mostrar todo lo que le estaba pasando, todo lo que sentía, los diálogos no terminaron fluyendo, y eso es lo que me hace también decir, wow, es un libro con un montón de potencial que no pudo ser explotado en su máxima expresión. Para mí, para otros quizás sea una genialidad. Por otra parte, algo que quería decir es que el autor utiliza, yo no sé si termina siendo, yo como escritora y lectora, no sé, a mí me parece que cuando yo leo un libro y empieza a haber una confusión entre lo que podría ser un recurso literario que el autor utilice o una percepción mía, me parece que hay algo que no está claro ahí, que hay algo que no se hizo bien, ¿sí? Entonces, hay muchas veces donde se recurre a un recurso que es muy conocido en literatura como, no se me viene a la cabeza, un estilo indirecto libre, ¿no? Donde digamos, hay como si el autor conectara mucho con el protagonista, digamos, ¿no? Y hablara desde esa voz. Pero hay pasajes donde yo encuentro, o donde yo me pregunto, ¿realmente esto es un recurso narrativo? ¿O esto termina siendo el mismo escritor que puso su voz acá? Porque yo no sé si Walter, el personaje, hubiera dicho eso. ¿Me explico? Entonces, me queda esa duda, ¿no? Digo, y me parece que cuando pasa eso es porque hay algo que no se hizo finamente. ¿Que puede pasar? Sí. Y por supuesto, acá estoy dando una opinión, que es lo que yo percibí, ¿sí? Y obviamente uno se tiene que fumar o bancar del otro lado lo que le digan, digamos. Si yo me habré bancado de que a mí me digan que mi libro era una porquería, o que era demasiado drama, o que era muy trillado, o que era, no sé. Entonces me lo banco como lo que soy y le doy para adelante, y además lo publico, ¿no? Porque no quiero que todo el mundo me diga que hago las cosas bien. Quiero aprender de eso, sea de quien sea. Ahora, sí me parece muy a trabajar de una persona que estudió letras que un personaje no tenga profundidad. ¿Y por qué traigo este libro? Porque este libro es de Pablo Turco y, sin ánimos de compararlos, esta persona, Pablo Turco, es una persona que estudió escritura de manera autodidacta, y que a mí este libro, escrito de manera autodidacta y con algunos errores ortográficos como puede tener cualquier escritor independiente o en una editorial pequeña, me hizo llorar de emoción, me hizo reír, me hizo conectar con el personaje, escribió los diálogos perfectamente como si los estuviera escribiendo, como si estuviéramos hablando vos y yo. Y esta es la diferencia que yo encuentro. Vos podés tener mucha preparación, pero no tener aura. Vos podés tener mucha técnica, pero no podés tener, pero a veces no tenés ángel, ¿sí? Y eso pasa en el baile, en la vida misma y en la literatura. Y eso es lo que me pasó. Mucha técnica, poco ángel. Por eso le doy 2 de 5 romitas, y este libro se sigue quedando con las romitas que le di, que en realidad no le di ninguna romitas porque me parece un libro muy pero muy bueno, y es un libro que me llegó al alma, tanto que he decidido entrevistar al autor. Cuando eso pasa es porque ha calado zonas profundas. Por eso, gente,
El talento, uno puede nacer con talento, pero después tiene que tener esa disciplina. Uno puede tener la mejor técnica, pero si no tenés ángel, no sos nada.